¿Qué tal, alumnas y alumnos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión más de Aprende en Casa. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Nos complace estar nuevamente con ustedes para hablar de las fascinantes matemáticas. Seguro que sí, porque sus manifestaciones están a nuestro alrededor. Solo hay que saber dónde mirar para descubrirlas. En esta ocasión, el tema es histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea, que corresponde a la asignatura de matemáticas segundo grado. La finalidad es que ustedes reconozcan las diferencias entre un histograma y un polígono de frecuencia, así como su utilidad. Pero vayamos por partes. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra histograma? Es decir, ¿qué es lo primero que piensan? Dicho de otro modo, intenten precisar el significado de histograma solo por lo que les dice la palabra. Si aún no tienen su definición lista, el video que veremos a continuación les ayudará a entender qué es y para qué sirve. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos cómo construir un histograma y la información que podemos extraer de él. El histograma es un tipo de gráfica estadística que se utiliza para comunicar información sobre las distribuciones de la frecuencia cuando se trata de datos continuos como tiempo, peso, tamaño, temperatura, etc. El histograma está formado por dos ejes. En uno se mide la frecuencia absoluta o relativa de los datos y en el otro se colocan los intervalos o clases en los que se agrupan. Veamos la siguiente situación. En una telesecundaria, se van a seleccionar alumnos para una competencia deportiva. Así que se hizo la medición de la estatura de 30 estudiantes. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Para poder analizar los datos obtenidos, conviene organizarlos por intervalos o clases. Estos se construyen tomando en cuenta tres elementos. El rango o recorrido de todo el conjunto de datos, la cantidad de intervalos que se construirán y la amplitud de estos. Comenzamos por calcular el rango o recorrido de todo el conjunto de datos. Ubicamos el valor mayor y el menor del conjunto de datos. En este caso, la estatura mayor es 1.85 y la menor 1.40. Restamos los valores y obtenemos un resultado de 0.45. Esto indica que hay 45 centímetros de diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Ahora, debemos definir cuántos intervalos tendrá nuestro histograma. Sería conveniente que las clases o intervalos incluyeran desde el valor 1.40 hasta un número mayor que 1.85, con el fin de asegurarnos de que todos los valores estarán dentro de un intervalo. En este caso, la cantidad de intervalos que determinamos es 5. Por último, para establecer la amplitud de los intervalos, se divide el recorrido o rango de los datos entre el número de intervalos deseados. Con esta división aseguramos que todos los intervalos tendrán la misma amplitud. Como 45 sobre 5 nos da 9, entonces la amplitud de cada uno de los intervalos será de 9 unidades. Elaborar una tabla como la siguiente ayuda a construir el histograma. Observen que además de que cada intervalo tiene una amplitud de 9 unidades, la suma de las frecuencias de los datos es igual a la cantidad total de alumnos a los que se midió su estatura. Una vez obtenidos el número de intervalos, su amplitud y la frecuencia, estamos listos para trazar el histograma. Cada intervalo tiene un límite superior y uno inferior, los cuales determinan su amplitud. Ahora analicemos el histograma. Podemos observar que la mayor distribución de estaturas está entre los valores 1.60 y 1.79, ya que dentro de ellos se tiene la mayor cantidad de estudiantes. O dicho de otra manera, 2/3 partes de los estudiantes tienen una estatura entre 1.60 y 1.79.
Y si somos aún más precisos, la mayoría de estos alumnos está entre 1,70 y 1,79. Por otra parte, los dos intervalos de los extremos tienen la menor cantidad de estudiantes. Finalmente, el intervalo de 1.50 a 1.59 queda en tercer lugar, pues el número de estudiantes que tiene es 5. De aquí podemos concluir que la estatura de los alumnos de esa telesecundaria tiende en general a ser alta en comparación con el promedio de estatura de su comunidad, que es de 1,65 metros. Un histograma nos permite ver tendencias, distribuciones y comportamientos con mayor facilidad que en una tabla de frecuencias, pues la información numérica se representa gráficamente. ¡Hasta la próxima! Ahora que saben qué es un histograma, ¿coincidió con lo que inicialmente pensaban sobre él? Como pudieron darse cuenta, un histograma es un poco parecido visualmente a una gráfica de barras, pero no es lo mismo. Por eso es muy importante que no se confundan. Para que aprendan a diferenciar ambos términos, les invitamos a realizar la siguiente actividad. Identifiquen las diferencias entre un histograma y una gráfica de barras. Luego, realicen una tabla de 2 columnas. En la primera, escriban las características de una gráfica de barras y en la segunda, las características de un histograma. Sigamos adelante para conocer otra forma de representar datos. Por consiguiente, vamos a observar este video. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy hablaremos de los polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia es una gráfica que nos permite percatarnos de inmediato cómo están distribuidas las frecuencias de los datos que se quieran analizar. Vamos a ver cómo se construye. Esta tabla concentra los datos obtenidos en una determinada encuesta. El polígono de frecuencias nos ayudará a observar y analizar con mayor claridad la información. ¿Cómo podemos construirlo? El polígono de frecuencias se basa en el histograma, así que primero haremos un histograma con los datos de la encuesta. Como recordarán, cada columna se forma estableciendo intervalos o clases con la misma amplitud. Y la altura de las columnas está determinada por la frecuencia absoluta o relativa que corresponda a cada clase o intervalo. Ya que trazaremos un polígono, recordemos que todo polígono está compuesto por segmentos de recta. Y para determinar una recta se necesitan al menos 2 puntos. De ahí la necesidad de encontrar ciertos puntos en el histograma que sean la base para el trazo del polígono. Estos puntos se conocen como marcas de clase. Las marcas de clase corresponden al punto medio de cada intervalo, es decir, es igual al valor del límite inferior más el del límite superior entre 2. Una vez determinada la marca de clase, se ubica en la base de cada intervalo y se traza una perpendicular hasta la parte superior de cada barra. Luego, se señalan las marcas de clase en la parte superior de cada barra. Por último, se unen con segmentos de recta todas las marcas de clase. Ahora, tracemos el polígono de frecuencias para una encuesta que se llevó a cabo entre algunos habitantes de una ciudad con el fin de saber cuánto tiempo invertían para llegar a su trabajo. Los resultados de la encuesta aparecen en la siguiente tabla. Primero construimos el histograma de nuestro conjunto de datos. Después, determinamos la marca de clase de cada intervalo. Una vez obtenidas todas las marcas de clase, las ubicamos en la parte superior de cada barra del histograma. Unimos todas las marcas de clase para obtener el polígono de frecuencias. Pero aún no terminamos, pues se puede observar que los extremos del polígono de frecuencias quedan sueltos, es decir, no tenemos un polígono cerrado. Esto resulta natural, ya que no hay más marcas de clase antes o después de las clases que están al principio o al final. Para solucionar este inconveniente, en ambos casos se traza un segmento de recta de tal forma que parta de la primera y última marca de clase y termine intersecando el eje horizontal. De esta forma, cerramos en sus extremos al polígono de frecuencias.
Gracias al uso del polígono de frecuencias, podemos visualizar con mayor facilidad la información que nos presenta. Analicemos la información del polígono para responder las siguientes preguntas. Según nuestra encuesta, para trasladarse desde su casa a su trabajo, ¿cuánta gente tarda entre 78 y 99 minutos? ¿Cuántos habitantes utilizan entre 89 y 110 minutos? ¿A cuántas personas se les entrevistó? ¿Cuánta gente emplea más de 99 minutos? ¿Cuántas personas utilizan menos de 67 minutos? Como ven, resultó sencillo encontrar todas las respuestas apoyándonos en el polígono de frecuencias. Queda una última cuestión. Ya que obtuvimos un polígono cerrado, observen que el área abarca la totalidad de los datos. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Como pudimos darnos cuenta, es necesario tener un hecho en el histograma para poder trazar un polígono de frecuencia. A propósito, ¿qué representación gráfica les parece mejor para analizar un conjunto de datos? Para adentrarnos en este asunto, los invitamos a que resuelvan el problema que se plantea en el siguiente video. Digamos que vas a un restaurante y por curiosidad quieres ver cuáles son las edades de todos los presentes, así que las escribes todas ellas, digamos, en una hoja. Y resulta ser que estas son las edades de todos los que se encuentran en el restaurante en ese momento. Y además de todo te interesa presentar la información, así que, no sé, quieres ver, por ejemplo, cómo están distribuidas estas edades. A lo mejor te interesa responder si hay más jóvenes o más niños o más ancianos, o quizás hay más adultos, no sabemos, ¿verdad? Así que de solo ver los números no da mucha información, ¿verdad? Solo son un montón de números, así que la pregunta es, ¿cómo le podríamos hacer? Y una forma es poner las edades, digamos, en distintas cubetas o acomodadas en cubetas, digamos, para pensar cuántas personas hay en cada cubeta, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo, este ejemplo del restaurante, digamos que vamos a escribir algunas, vamos a construir cubetas o categorías, ¿ok? A mí me gusta más poner que son cubetas. Muy bien, entonces tenemos nuestras cubetas y ahí vamos a ir arrojando el número de personas que se encuentran en cada una de esas cubetas o categorías. Muy bien, entonces quizás la primera categoría que valdría la pena poner es la edad de 0 a 9 años, ¿verdad? También podríamos poner de 10 a 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, 50 a 59 años, y yo creo que si ponemos de 60 a 69 años, con eso basta, ¿verdad? No veo ninguno que tenga 70. Muy bien, entonces ahora vamos a ir acomodando o vaciando en estas cubetas cuántas personas tienen entre 0 y 9 años. Muy bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Son 6 personas en total que tienen entre 0 y 9 años. Vamos a ver cuántas personas tienen entre 10 y 19 años. Muy bien, así que aquí tenemos 1, 2, 3 personas. Tenemos exactamente 3 personas y yo creo que tú ya estás viendo de qué va la cosa, ¿verdad? Ya podemos ver cuántas personas hay que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tenemos 5 personas. Muy bien, vamos a ver entre 30 y 39 años. Entre 30 y 39 años tenemos creo que solo tenemos una, ¿verdad? Solo hay una persona. Ahora veamos entre 40 y 49 años. Muy bien, entre 40 y 49 años tenemos una persona, 2 personas. Muy bien, tenemos 2 personas. Ya casi acabamos. Ahora entre 50 y 59 años tenemos aquí 2 personas, ¿verdad? Esta y esta. Tenemos 2 personas. Y finalmente, entre 60 y 69 años, tenemos solo
una persona. Muy bien, entonces ya hemos vaciado toda la información, digamos, en estas cubetas. Y es una forma de pensar cómo están distribuidas las edades, ¿verdad? Ahora lo que nos falta es pensar cómo visualizar toda esta información. Y para poder lograrlo vamos a construir algo que se le conoce como histograma. Muy bien. Vamos a hacer un histograma de toda esta información, ¿ok? Entonces, vamos a tomar todos los datos que ya están en estas categorías o en estas cubetas y vamos a graficar cuántas personas hay en cada categoría o en cada cubeta, muy bien. Entonces, vamos a poner, digamos, dos ejes. Aquí tenemos el primer eje, ¿ok? Y vamos a poner otro eje, muy bien. Entonces, en esta, digamos, primera etapa vamos a poner que hay la gente que tiene entre 0 y 9 años, muy bien. Y si nos damos cuenta, lo más hay 6, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, aquí corresponde al 6, aquí al 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Vamos a poner justamente, digamos, como una especie de rectángulo. ¿Ok? Más o menos como una especie de rectángulo que corresponde a las 6 personas que tienen edades entre 0 y 9 años. Muy bien. Vamos a ver cómo le haríamos para las personas que tienen entre 10 y 19 años. Muy bien, aquí tenemos solo 3 personas. Entonces tenemos solo 3 personas y hacemos nuestra barrita de 3 personas, ¿verdad? Son 3 de altura, que tienen entre 10 y 19 años. Entonces yo creo que tú ya puedes ir haciendo el resto. Vamos a seguir haciéndolo. Los que tienen entre 20 y 29 años, ¿verdad? Son 5. Entonces más o menos va por aquí el asunto. Ok, más o menos se debe ver así. Ok, y aquí tenemos nuestra barra de 20 a 29 años. Muy bien, hay bastantes. Ahora, entre 30 y 39 años tenemos solo uno, ¿verdad? Entonces, digamos por aquí, tenemos 30 a 39 años. Ok, entonces aquí tenemos nuestra barra rosa. Muy bien. Y seguimos con 40 a 49 años, que ahí solo tenemos 2. Muy bien, entonces tenemos solo 2. Okay. De 40 a 49 años. Aquí tenemos solo 2 personas. Y de hecho, si se dan cuenta, me pasé un poquito. Vamos a corregir esto. Okay, solo para que se vea agradable. Y tenemos otras 2 personas entre 50 y 59 años, ¿verdad? De 50 a 59 años tenemos solo a 2 personas. Ponemos nuestra barra. Y finalmente tenemos una persona, que lo ponemos con azul, entre 60 y 69 años. Ok, quizás ya es un abuelo el que fue a llevar a algún niño. Ok, entre 60 y 69 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos construido? Bueno, a final de cuentas, lo que hicimos fue asignar los datos en distintas categorías de interés, o lo que yo le dije, digamos, cubetas, ¿verdad? Y luego graficamos todos estos resultados en lo que conocemos como un histograma, que es como este diagrama de barras o de rectángulos, ¿verdad? Así que, en realidad, parece ser que es un restaurante que a lo mejor da juguetes o tiene juegos para que los niños estén entreteniéndose, ¿verdad? O que es bastante familiar, porque si se dan cuenta, el histograma nos muestra que hay muchos niños, hay muchas personas entre 0 y 9 años, ¿verdad? Aunque también hay algunos, digamos, que tienen entre 10 y 19, digamos, no sé, adolescentes. Ahora, también podemos observar que hay muchos entre 20 y 29 años, a lo mejor son papás jóvenes que justo llevaron a los niños, y después, bueno, hay poquitos, digamos, adultos, y después poquitos abuelos, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de visualizar todos estos datos y es bastante útil, ¿verdad? Porque uno a lo mejor podría pensar en graficar cada edad con puntos, como lo hacíamos en las gráficas de puntos, pero por ejemplo, si consideramos las personas que tienen 1 año, pues solo vamos a tener un punto, o las personas que tienen 3 años, vamos a tener solo un punto, lo mismo con las de 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, no nos daría mucha información.
nos da mucha más información decir que hay 6 niños, digamos entre 0 y 9 años, presentes en el restaurante. Y por supuesto, esto no solo es útil con información para restaurantes, ¿verdad? En realidad esto lo puedes hacer para cualquier colección de datos que observemos. Una vez que hemos profundizado en el tema, les invitamos a que busquen otros ejemplos como las estadísticas de los jugadores de su equipo favorito o algún otro conjunto de datos que les permitan trazar un histograma o un polígono de frecuencia. A continuación, realicen la tabla necesaria para agrupar los datos y tracen su representación gráfica en una hoja. No olviden agregar los apuntes y productos de esta y las demás actividades de la transmisión a su carpeta de experiencias. Para finalizar, les recomendamos leer el libro Apuntes de Matemáticas de Parramón Ediciones, donde reforzarán el estudio de estos temas. Hasta aquí llegamos en esta sesión y antes de despedirnos les invitamos a seguir trabajando con serenidad y perseverancia. Además de procurar ser empáticos en nuestras relaciones interpersonales y promover la colaboración familiar. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima!